Hola a todos, mi nombre es Lucas Doroñuk y los invito a un nuevo segmento de Historia en Hashtag para Página 16. Si nos ponemos a pensar rápidamente en la historia argentina reciente, vamos a ver que los años 70 fueron años muy agitados en nuestro país, lo que incluye una dictadura militar sumamente cruenta como fue la del año 76. Asimismo, vamos a ver que no solamente Argentina y Latinoamérica pasaron momentos de mucha presión social durante esta década. Veremos que en Asia, por ejemplo, un país no solamente vivió una dictadura y un golpe de Estado, sino uno de los genocidios más importantes en la historia mundial, como lo es Camboya, quien va a ser nuestro hashtag del día de hoy. Para comprender más la problemática del genocidio camboyano, nos vamos a basar en una película lanzada en el año 2017 en la plataforma Netflix, producida y dirigida por Angelina Jolie. Película llamada Primero mataron a mi padre, que justamente centra su argumento en la vida de una niña de 5 años envuelta en toda la problemática del régimen de los Jemeres Rojos entre los años 1975 y 1979. Hay que tener en cuenta que la coescritora del film, Long Un, padeció en carne propia lo que fue el régimen de Pol Pot y el genocidio camboyano. Para comprender un poco más esta problemática, primero tenemos que tener un acercamiento a lo que es Camboya y un pequeño recorrido de su historia. Camboya es un país ubicado en el sudeste asiático, que limita con Laos, Vietnam y Tailandia. Tiene al día de hoy un aproximado de 16 millones de habitantes y un tipo de gobierno de monarquía constitucional. Su economía está basada prácticamente en la agricultura, sobre todo en las plantaciones de arroz, tanto para el consumo interno como para la comercialización hacia el exterior. Uno de los primeros momentos donde podemos ver a Camboya teniendo un papel principal en la historia es a partir de la Edad Media, más específicamente con el imperio de los Jemeres, entre el siglo IX y el siglo XIII después de Cristo, periodo de auge y predominio Jemer en toda Asia. Desde el siglo XV al siglo XIX vamos a ver discontinuidades en cuanto al poder político y una fuerte disconformidad en lo que es la vida diaria de los precamboyanos, es decir, de los que conformaron el imperio del Jemer. Hay que recordar que el siglo XV marca un suceso creador de época en la historia camboyana, ya que el ex imperio Jemer es ocupado por los tailandeses. Y más adelante, con la intromisión de los navegadores europeos, esta zona va a quedar simplemente relegada a una región meramente comercial. En el siglo XIX, Camboya pasa a ser un protectorado francés, un protectorado del Imperio de Francia, que si bien en su administración se le reconoce muchas mejoras edilicias y arquitectónicas, estas no mejoraron las condiciones de vida de los camboyanos. Tras la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial y la posterior victoria de los aliados en dicha guerra, en el año 1953 finalmente consigue su independencia. Para hablar del genocidio hay que marcar que como antesala tenemos un proceso histórico, el cual es el bombardeo de los Estados Unidos a la Indochina francesa en el año 1975 en el marco de la Guerra de Vietnam, dejando un saldo de entre 600.000 y 800.000 camboyanos muertos. Así es que durante todo este tiempo se van generando guerrillas en la región, con aceptación en partidos socialistas y comunistas. Así es que entre el año 1975 y 1979, Camboya estuvo regida bajo el gobierno de Pol Pot, es decir, el régimen de los Jemeres Rojos, centrando su economía en una extrema ruralización de la economía, lo cual llevaría esto a traslados forzosos de la ciudad al campo de las poblaciones en general, y además llevaría a la censura, persecución, asesinatos en masa y todo lo que tenga que ver con la represión a aquellos que se opongan al régimen o a las meras ideas del mismo. De esta manera vamos a ver una fuerte propaganda política en la zona, lo cual se explicita muy bien en la película, ya que vamos a encontrar momentos en donde los personajes están vinculados a la cuestión bélica, otros en los traslados forzosos, otros en los asesinatos, las represiones, la falta de libertad de expresión y la censura en general. El régimen de Pol Pot no solamente marcó un antes y un después en Asia, sino que además es uno de los genocidios más cruentos de la historia, dejando como saldo final un número de entre 1,5 millones y 3 millones de muertos. Hay que tener en cuenta también que además de la ruralización de la economía,
una de las políticas más importantes de los Khmeres Rojos fue perseguir a los intelectuales. Otro punto muy importante el cual refleja la película y que está intrínsecamente relacionado con el argumento es la cuestión del uso de la memoria, la construcción de la memoria para los camboyanos a partir de lo que fue este genocidio. Las políticas estatales que se dan luego de estos años oscuros en su historia para no volver a repetir lo mismo que sucedió entre los años 1975 y 1979. Así es que hasta el día de hoy se puede hacer recorridos turísticos por los distintos y diversos campos de concentración y campos de la muerte que tuvo el régimen de Pol Pot. Entre ellos visitar y estudiar las más de 20.000 fosas comunes que se encontraron diseminados por toda Camboya. De igual manera se puede ver que la finalidad de la película es justamente concientizar acerca de este proceso histórico en particular. Si bien los años 70 fueron años muy movidos a nivel mundial, no solamente Argentina y México han pasado por distintas revueltas y dictaduras, como lo vimos en entregas anteriores, sino que Camboya también va a tener participación aquí, y no solamente con golpes de estado de dictadura, sino también con un genocidio muy sanguinario, lo cual lo emparejaríamos a sucesos anteriores que trabajamos en otros segmentos como el Holocausto y el genocidio de Ruanda, lo que nos deja ver que la historia tiene un sinfín de problemáticas que se desarrollan sincrónicamente en todo el mundo. Cualquier duda, consulta o inquietud que tengas, o inclusive si necesitas clases particulares de historia, podés contactarme al email que figura acá o a mis redes sociales.